Buen día, mi nombre es José Vanegas, soy del grupo número 5 y me correspondió el algoritmo del Sudoku. Entonces, para empezar, les voy a mostrar una ilustración del tablero del juego y explicarles en qué consiste. Entonces, pues la idea del Sudoku es ingresar los números del 1 al 9 en cada caja de 3x3. Entonces, es decir, en estas cajitas ir ingresando los números del 1 al 9, pero con la condición, o más bien con la regla, de que no se puede repetir el número en ninguna de las filas ni de las columnas. Entonces, es decir, si yo acá ingreso un número, ese número no se puede repetir en ninguna de estas filas ni en las columnas, además de que no puede ser repetir dentro de la misma cuadrícula de 3x3. Entonces, en eso, pues como tal consiste el Sudoku. Entonces, listo. Entonces, ahora vamos a proceder con el código. Entonces, pues lo primero que hacemos es declarar el código como tal, ¿sí? O el tablero, en este caso, perdón, el tablero. Entonces, ubicamos cada una de las posiciones que nos dan inicialmente e indicamos las incógnitas o los números a encontrar con el número 0, ¿sí? Entonces, donde el algoritmo encuentre el número 0 es donde pues empezará a buscar el número correspondiente de esta posición. Adicionalmente a esto, también declaramos las clases de Sudoku, perdón, las clases sí que vamos a utilizar y los métodos para resolver este tablero. Entonces, pues ya una vez inicializamos el programa, lo que hacemos es declarar una constante, ¿sí?, que se llame sin asignar, que sea igual a 0. ¿Para qué? Para que cuando el programa empiece a validar cada una de las posiciones, él sepa que si en esa posición, es decir, que si en esta posición el número es 0, entonces ahí él deberá empezar a buscar qué número corresponde. Si en el caso contrario, en esta posición no es 0, entonces él ya sabe que en esa posición como tal ya hay un número para esa posición, y ya pues el programa no buscará un número porque ya existe y pasará con el siguiente y así sucesivamente hasta completar pues todo el tablero. Entonces, continuando aquí en el código, entonces el algoritmo, perdón, lo que hace es empezar en la posición en la fila 0, columna 0. Entonces lo que hace es que si en esta posición el número es igual a 0, entonces lo que va a hacer es que le va a asignar el número 1, ¿sí? Y luego pues irá a validar si en esa columna, en esas filas, en esas columnas y en esas cuadrículas no hay ningún número, no hay este mismo número, no se encuentra este mismo número. Entonces, pues de no encontrarse este número, lo que hace es que lo asigna a esta posición. Entonces, una vez asignado, lo que hace es ya continuar con la fila 0, columna 1, y así sucesivamente, pues hasta completar todo el tablero. Entonces vamos a verificar el código. Entonces acá vamos a ponerlo en el debut para verlo como paso a paso. Entonces listo. Entonces lo primero que hacemos inicialmente es inicializar el tablero, ¿sí?, con los valores que nos dan inicialmente, que serían estos de acá, y ya posterior nos vamos a ir a verificar posición por posición con la clase de resolver Sudoku para mirar qué solución nos plantea el algoritmo. Entonces, como les dije, él empieza en la fila 0 y columna 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a verificar si en esa posición el número es igual a 0. Entonces, como vemos acá en el tablero, la posición como si es 0, entonces el código lo que va a hacer es asignarle el número 1 a esa posición. Después va y valida que en esas filas no haya ningún número igual a 1. De no encontrar ningún número igual a 1, lo que va a hacer es que él va a ir a asignarle ese valor. Entonces lo que va a hacer el código es verificar posición a posición dentro de esa fila para verificar que el número 1 no se repita.
Entonces si no se repite, entonces devuelve un false, ¿sí? Que es el que lo utilizamos acá para asignarlo. Entonces, como en la fila no estaba, entonces ahora se va a ir así a buscarlo o a validarlo, perdón, en las columnas, y va a hacer lo mismo. Va a recorrerlo por las 9 columnas para verificar que el número 1, sí, que es el que tenemos acá asignado, no se encuentra en ninguna de estas posiciones. Entonces él verifica posición por posición hasta que no se encuentre, ¿sí? De no encontrarse, de nuevo va y retorna un false. Como en las filas y las columnas no están, vamos a ir a buscarlo o validar, perdón, en las cajas, es decir, en la cuadrícula de 3×3, porque ya, como decimos, verificó en las filas y verificó en las columnas de que ese número no se encontrara. Entonces ahora vamos a verificar en la cuadrícula de 3×3 de que ese número no se encuentre. Entonces lo mismo, él vaya a hacer el recorrido por cada una de las filas y columnas de la cuadrícula de 3×3, verificando de que este número no se encuentre. Entonces recordemos que el número que estamos validando es el número 1. ¿Sí? Entonces él va y busca en la posición 00, 01, 03, 20, 21, 22, 03, 30, 31 y 32. Entonces, como no encuentra nada, retorna un false. Entonces lo que quiere decir que como son diferentes, entonces el algoritmo le va a asignar el número 1 a esa posición. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, en la posición 00 ya le asignó el número 1 que inicialmente no estaba, ¿sí? Entonces, como no lo encontró ni en filas ni en columnas, le asignó el número 1. Entonces ahora lo que va a seguir es con la fila 0, columna 1. Entonces, como en la fila, como en esa posición, si hay un número, entonces el algoritmo pues no va a ir a encontrar un valor porque pues ya tiene asignado 1. Y va a continuar con la fila 0, posición 2, columna 2, perdón. Y lo mismo, al encontrar que ya hay un número asignado, entonces va a saltar a la siguiente, que es la 3. Y va a repetir el mismo procedimiento. Como no está asignado, entonces va y le asigna el número 1. Y va y pregunta si en esa fila ya hay un número 1. Como el número que encontramos en el paso anterior fue el 1, entonces el de 1 la va a encontrar. Entonces va a decir el número 1 ya está en la fila 0, posición 1, posición 0, que es el que está acá, que es el que encontramos ahora. Entonces, como ya está, pues el número 1 no puede ir ubicado en este. Entonces lo que hace el algoritmo es decirle que no, que esto es falso, que ya hay un número ahí ubicado. Entonces lo que va a hacer es asignarle el siguiente número o sumarle un número a esta variable, que ya sería el número 2. Y lo mismo, entonces va a ir a preguntar en las filas y en las columnas si ya existe un número asignado en alguna de estas posiciones. Como vemos que el número 2 ya se encuentra acá en la fila 6, sabemos que no le va a asignar este número. Entonces el algoritmo va a seguir haciendo este mismo recorrido hasta encontrar un número que no esté ubicado en otra posición. Y lo mismo, pues como vemos que el 2 ya se repetía, entonces el algoritmo lo que va a hacer es asignarle el 3. Entonces finalmente pues él va a seguir haciendo este mismo proceso hasta recorrer cada una de las posiciones del sudoku. Entonces finalmente, al finalizar pues todas las posiciones o todo el recorrido, pues este va a ser el resultado que nos va a mostrar al finalizar el algoritmo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este momento voy a proceder a explicar el ejercicio
relacionado con el tema de backtracking, más conocido como la mochila. Entonces, inicialmente el problema es el que se plantea acá, en donde dice que queremos meter elementos en una mochila con un peso máximo y estos elementos tienen un peso y un beneficio. Entonces, el requisito es obtener la mejor combinación que más beneficio nos dé y que no sobrepase el peso de la mochila. Como se evidencia en la imagen, eh, el peso de la mochila es máximo hasta los 15 kilogramos y lo que tenemos que encontrar es obtener cuáles de todos estos, ingresándolos dentro de la mochila, que no sobrepase obviamente este peso, nos dé el mejor beneficio. Por ejemplo, el flujo sería que si yo voy ingresando el 2, que es 2 kilogramos con este 1, pues ahí ya me sumarían 3 kilogramos y el beneficio en ese punto sería 3 y así sucesivamente voy ingresando hasta que me dé 15. Por ejemplo, puedo ingresar este de 4 kilogramos y este de 12 serían 16, lo cual no se podría porque es máximo 15. Entonces podría ser este de 12, este de 2, este de 1 para un total de 15 con un beneficio de 4 y 2, 6 y 1, 7. Entonces, este sería una combinación que se podría ingresar acá, pero igual forma el algoritmo lo que haría es verificar cuál de todas estas combinaciones nos daría un mejor beneficio y que cumpla la condición de que no se pase de los 15 kilogramos. Ahora bien, explicando el código, lo que hacemos primero es crear unos elementos que son los que representan estas cajitas, en el cual le definimos un peso y un beneficio. Aquí en la clase se puede ver la clase elemento con su peso y su beneficio, todos sus métodos getter y set y el constructor. Entonces creamos un arreglo de elementos donde le colocamos el peso y el beneficio. Estos elementos corresponden a estos de acá, donde está el de 1 kilogramo con un peso, el de 2 kilogramos con 2 pesos, este de 4 kilogramos con 10 pesos, este de 12 con 4 y el de 1 con 2. De igual forma tenemos una clase mochila, la cual vamos a utilizar para poder comparar una mochila base con la mochila que va a ser la óptima. Entonces la clase mochila lo que tiene es una serie de métodos que vamos a utilizar para poder hacer todo el procedimiento, pero también tenemos lo que es un peso máximo que está definido en este caso de 15 kilogramos y tenemos una lista de elementos que son los que se le van a ingresar, que inicialmente la lista de elementos pues sería 0, pero en el constructor definimos la cantidad de elementos que estamos declarando anteriormente en nuestra clase principal. Tenemos también lo que es el peso y el beneficio para poder identificarlo al momento de que estamos ingresando cada uno de estos elementos. Tenemos igualmente los getters y setters que los vamos a utilizar. Tenemos un método para añadir el primer elemento a la mochila y seteamos los pesos y beneficios. Este es para cuando la mochila está vacía y se inicia, poder ingresar el primer elemento y este primer elemento pues poder comparar, saber pues cuál es y no repetirlo, porque un caso importante que hay que tener en cuenta en este ejercicio es que se parametriza que solo se puede ingresar una vez este mismo elemento, o sea, no se puede ingresar dos veces este de 4 kilogramos y dos veces este de 1, no, solo uno de cada uno. Tenemos un método de limpiar que ya veremos para qué se utiliza, un método para eliminar elementos que igual forma pues recibimos
cuál es el elemento que vamos a eliminar, que también ya veremos cómo se elimina. Si existe el elemento para validar lo que les comentaba de que no se repitiera el elemento, y un toString que utilizamos para mostrar finalmente la información de la mochila. Aquí ya tenemos el método de nuestro backtracking, que también pues, es un método recursivo. Y este método se llama llenar mochila, que recibe la mochila base, el listado de elementos, una variable que vamos a utilizar para poder tener el control y que no caigamos en, en una llamada de métodos infinitos, sino poder controlar este flujo, pues, como el caso base. Y la mochila óptima. Entonces tenemos inicialmente donde vamos a recorrer toda la cantidad de elementos, vamos a verificar si el elemento existe ya en la mochila para que no se pueda repetir, y tenemos dos validaciones, la cual vamos a utilizar para poder comparar si el peso máximo, que sabemos que es de 15 kilogramos, que está parametrizado en este ejemplo, es mayor al, al peso, a la sumatoria de los pesos que se van a ir ingresando. Entonces, en caso de que esto se pase, pues vamos a pasar al else, porque sabemos que máximo solo pueden ser 15 kilogramos. Entonces, este método es el que nos está eh, validando eso. Y en caso de que no, en caso de que sea menor a 15, pues lo que vamos a hacer es añadir ese elemento siguiente, y vamos a volver a llamar el método llenar mochila. De igual forma tenemos este método de eliminar, que pues ya sabemos que como esto es un método recursivo de llenar mochila, pues de acá, al entrar acá, va a volver a entrar a este ciclo hasta que esta condición ya no se cumpla, deje de llamar este llenar mochila y podamos llamar lo que es eliminar elementos, para poder hacer otras validaciones, poder hacer otras eh, hacer, ¿cómo se le dice esto? Otras combinaciones, poder hacer otras combinaciones. En el caso de que ya la mochila se llene, pues vamos a volver a llamar mochila, y vamos a mandar un parámetro que es true, que es que la mochila ya está llena con el peso máximo, y vamos a hacer otra validación en la cual vamos a comparar si la mochila que tenemos en la mochila base, el beneficio, porque acordémonos que aquí el parámetro es obtener la mejor combinación que más beneficio nos dé. Entonces, si el beneficio de esa mochila base es mayor que la mochila de óptima, entonces lo que vamos a hacer es a la óptima vamos a pasarle esa mochila base, porque la mochila base, si tenía mejor beneficio, pues se la vamos a pasar hasta óptima. En caso contrario, pues no se la pasaríamos. La óptima, si ya venía con un valor previo de que era mejora de esta base, pues vamos a continuar haciendo las llamadas de los métodos recursivos para poder al final saber cuál es la mejor combinación. Ahora corriendo aquí el programa, tenemos que la mejor combinación es combinando la mochila con peso 1 y beneficio 1. Vamos a mostrar por acá la imagen. Mochila peso 1 con beneficio 1, que es esta. Igual forma peso 2 con beneficio 2, peso 4 con beneficio 10 y peso 1 con beneficio 2. Si analizamos esto, tenemos un total de 1 kilogramo, 5 kilogramos, 6 kilogramos, 7 kilogramos, 8 kilogramos. Entonces la condición de que sea menor a 15 y que no se pase, se cumple. Y el beneficio, pues es la suma de todos estos beneficios, que nos da un total de 15. Otra forma de poder analizar esto es que si quisiéramos hacerlo, digamos, con este de 12 kilogramos, tenemos un beneficio de 4. Acá podríamos hacerlo 12 con 2 y 1.
para que no se nos pase de 15. Entonces 12 y 2 14 y 1 15. Entonces ahí cumple la condición de que no sea mayor a 15. Pero si vemos el beneficio, en este caso es de 7, entonces no se podría. Ya si lo hacemos con este de 12 y 4, pues se nos pasaría, no se podría. Por ende, el algoritmo pues cumple con su función de mostrar cuál es la combinación, la mejor combinación que nos dé el mejor beneficio. Bueno, mi nombre es Santiago Quintero y voy a explicar el salto del caballo con backtracking. ¿Cuáles son los objetivos que quiero dejar con este video? Que puedan conocer el algoritmo del salto del caballo, cómo es su funcionamiento, lo vamos a implementar con el lenguaje de Java y para que puedan ver cómo la demostración del algoritmo. ¿En qué consiste? Este algoritmo consiste en un tablero de ajedrez 8x8 y hay un caballo de ajedrez. Como ya se sabe, el movimiento del caballo es en L. Entonces el caballo recorre todo el tablero pasando una sola vez por cada casilla. Entonces aquí a la derecha tenemos un conjunto de movimientos que representan un movimiento en L. Entonces hay que aclarar que el movimiento en X va a ser vertical y el movimiento en Y va a ser horizontal. Entonces ya teniendo claro esto, vamos a explicar cómo se va a implementar el backtracking aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que la posición inicial se cuenta como un movimiento válido. Bueno, entonces como el movimiento 2,1 serían 2 hacia arriba, esa es la posición inicial, 2 hacia arriba y 1 a la derecha. Y lo marca como un movimiento válido y le pone número 2 porque fue el segundo movimiento. Bueno, entonces digamos que si, ¿qué pasa si el caballo está en esta posición? Y el algoritmo viene a verificar el movimiento 1,-2. Entonces sería 1 hacia arriba y 2 a la izquierda. Entonces, ¿qué pasó? El caballo quedó fuera del tablero. Entonces, pues obviamente este movimiento no es válido y vuelve a su posición normal. Y vuelve a verificar cuáles otros movimientos se pueden hacer y pues así va a funcionar todo el algoritmo en general. Bueno, entonces en el código tenemos los métodos principales y tenemos estos parámetros que ya vamos a explicar para que sirva cada uno. Entonces acá tenemos esta constante n que le vamos a poner como valor 8 porque es el número de casillas que tiene el tablero y pues nos va a determinar las dimensiones de la matriz que se va a representar en el tablero. Y tenemos este método booleano llamado éxito, nos va a decir si el algoritmo se puede ejecutar correctamente o no. Y en esta matriz tenemos los saltos que representan los movimientos que puede hacer el caballo. Y por último tenemos las posiciones iniciales. Acá en el constructor nos dice que recibe un X, un Y y nos retorna una sección que nos dice que las coordenadas están fuera de rango.
Por ejemplo, esto sería eh, cuando le damos en la posición inicial, que sería 1,1, estaría bien. Y hay que tener en cuenta que el tablero inicia desde la posición 1 y no es de 0 como las matrices. Entonces, cuando está fuera de rango es porque le ingresamos en la posición inicial un -1, entonces estaría por acá, entonces no sería válido. Tiene que arrancar desde acá, dentro del tablero. Eh, Luego aquí vamos a asignar las posiciones iniciales y luego mediante este ciclo va a rellenar todo el tablero con ceros para poder empezar a trabajar con la matriz. Entonces aquí va a terminar el primer movimiento y lo va a marcar. Bueno, entonces vamos a pasar el método salto caballo. Que nos va a recibir una X y una Y y una Y. Y aquí ah, vamos a declarar las nuevas variables que va a ser nueva X y la nueva Y. Y esta acá que va a ser el contador para que trabaje este ciclo. Y estas dos líneas que están aquí son las que me garantizan el movimiento en L. Y aquí mediante este if verificamos que si las nuevas coordenadas son un movimiento aceptable, entonces dice que si el nuevo movimiento, el caballo se quedó dentro del tablero y además la posición en la que quedó el caballo es 0, es decir, el caballo ha pasado por ahí, entonces ya se anota el movimiento. Y si no, entonces es porque el caballo eh, ya pasó por ahí y pues el movimiento no se puede hacer porque una de las condiciones que el caballo tiene es recorrer todo el tablero sin repetir ninguna posición. Y en este if miramos que y sea menor a n por n, porque la cantidad de movimientos posibles es 64 y pues el tablero es de 8 por 8. Entonces si se pasara el algoritmo terminaría. Y aquí se hace el llamado al método recursivo y luego se analiza si se completó la solución. Entonces aquí si éxito es falso, no se alcanzó la solución y se borra la anotación. Y si no, ese éxito sería verdadero. Y aquí en el while, mientras que k sea menor a 8 y mientras que éxito sea falso, pues cuando éxito sea verdadero se supone que el ciclo termina. Y pues aquí tenemos el método escribir caballo, que sería el que imprime cada posición. Y pues bueno, entonces vamos a la clase main y aquí en esta clase main se
piden los datos al usuario y se le pide X y Y. Y ya simplemente se hacen los llamados a los métodos que vimos ahora. Bueno, entonces vamos a ejecutar el código a ver qué sale. Bien, entonces nos pide la posición inicial del caballo. En X le vamos a poner 1 y en Y le vamos a poner 1 también. Entonces aquí la posición inicial que ingresamos es 1,1, entonces sería este que es acá. Y entonces el caballo hace el segundo y lo marca como el primer movimiento. Y entonces va y hace el segundo movimiento en L y se llega acá desde la posición número 2 marcada y va a hacer el movimiento en L y llega acá y lo marca como el movimiento 3 y lo sigue haciendo y marca el movimiento 4 hasta que terminar, que llega hasta 64. Bueno, entonces esto sería todo.